pasaría si te dijera que el coche más rápido jamás construido no fue un Bugatti ni un Koenigsegg, sino una bestia de rally de los años 80 que fue prohibida por ser demasiado peligrosa? Un coche tan violento que su aceleración de 0 a 100 km por hora, registrada en el libro Guinness de los récords, avergonzaría casi cualquier superdeportivo actual. Esta no es la historia de un simple coche. Es la crónica de un monstruo forjado en la era más salvaje del automovilismo. Una criatura de fibra de vidrio y furia cuya existencia fue tan brillante y fugaz que cambió el deporte para siempre. Esta es la historia del Ford RS200 Evolution. Para entender al RS200, primero hay que entender la gloriosa locura de la que nació. Imagina una categoría de carreras con una sola regla no escrita: no hay reglas. Bienvenidos al grupo B de los rallies de los años 80. Un patio de recreo para ingenieros de mentes y pilotos con un umbral de miedo inexistente. Los fabricantes, liberados de las ataduras de la producción en masa, se lanzaron a una guerra tecnológica sin precedentes. La contienda la había iniciado Audi, cambiando el juego para siempre con su 4 y la tracción total. Una idea tan simple y tan revolucionaria que convirtió a todos los coches de tracción trasera en reliquias de la noche a la mañana. Lancia, la aristocracia italiana del rally, respondió con desdén y arte, primero con el 037, el último campeón de tracción trasera, una bailarina de ballet con motor de compresor que danzaba sobre el asfalto. Pero cuando la tracción total se hizo ineludible, crearon el Delta S4, una máquina diabólica de doble sobrealimentación con un turbo y un compresor trabajando en tándem para eliminar cualquier retraso de potencia. Mientras tanto, en Francia, Peugeot, con menos presupuesto pero más astucia, creó el 205 T16. Parecía un coche de calle, pero era un lobo con piel de cordero. Un coche pequeño, ligero y con motor central, que en manos del finlandés Ari Vatanen dominaba con una ferocidad inesperada. En medio de esta batalla de titanes, Ford, uno de los nombres más grandes del automovilismo, se estaba quedando atrás de forma humillante. Su proyecto, el Escort RS 1700T de tracción trasera, era obsoleto antes de nacer. Los ingenieros lo sabían, la directiva lo sabía. Necesitaban un arma nuclear, no una evolución de un coche de calle, sino algo diseñado desde una hoja en blanco con un único propósito: aniquilar a la competencia en la nieve de Suecia, el asfalto de Córcega y el barro de Gran Bretaña. Necesitaban su propio monstruo. Así, en los talleres de Ford Motorsport en Boreham, Inglaterra, nació un proyecto secreto, dirigido por el ingeniero jefe John Wheeler. Se contrató a los mejores, incluyendo a Tony Southgate, un genio de la Fórmula 1 que había diseñado coches para BRM y Shadow. Su misión era crear el chasis de rally definitivo. En lugar de acero, utilizaron un compuesto de fibra de vidrio y Kevlar sobre una estructura de panal de abeja de aluminio, materiales de la era espacial para mantener un peso ridículamente bajo. La carrocería fue esculpida por la casa de diseño italiana Ghia, dándole una apariencia que era a la vez brutal y extrañamente hermosa. El motor, un Cosworth BDT de 4 cilindros, no iría adelante, sino en el centro, justo detrás del piloto, para un equilibrio perfecto. Pero la verdadera genialidad, la carta de triunfo de Ford, estaba en su sistema de tracción total. A diferencia de Audi, que tenía el motor colgado por delante del eje delantero, creando un subviraje crónico, Ford dio una solución brillante. Colocaron la caja de cambios en la parte delantera del coche y el diferencial central junto al motor. Un eje de transmisión llevaba la potencia hacia adelante y otra la devolvía a las ruedas traseras. El resultado, una distribución de peso casi perfecta, 50-50. Esto le dio al coche una agilidad y una capacidad de rotación en las curvas que sus rivales más pesados y torpes solo podían soñar. El resultado fue el Ford RS200. No parecía un Ford, no se sentía como ningún otro coche. Era bajo, ancho, con una carrocería esculpida por el viento y unas enormes tomas de aire que parecían dispuestas a devorar el asfalto. Era un prototipo de Le Mans disfrazado de coche de rallies, y para cumplir con las reglas de homologación, tuvieron que construir 200 unidades de calle. Imagina ir a un concesionario Ford en 1985 y ver esta nave espacial aparcada junto a un Ford Sierra familiar. Era la encarnación de un sueño febril, una promesa de la velocidad que estaba por llegar. Pero, ¿crees que eso fue suficiente? En el mundo del Grupo B, suficiente no existía. La competencia no se había dormido. Peugeot ya estaba trabajando en su 205 T16 Evo 2. Lancia tenía el Delta S4.
Ford sabía que la versión de 450 caballos del RS200 no sería suficiente para ganar el campeonato. Mientras las 200 unidades de homologación salían de la línea de producción, un equipo de élite trabajaba en secreto en un sótano. Su misión era tomar el ya radical RS200 y desatar todo su potencial. Lo llamaron Evolution. La diferencia era casi invisible desde afuera, pero bajo la piel de fibra de vidrio era un animal completamente diferente. El motor original de 1.8 litros fue reemplazado por una unidad de 2.1 litros, desarrollada por el ingeniero de motores Brian Hart. Se le acopló un turbocompresor Garrett T4 del tamaño de una cabeza humana que soplaba con una furia apocalíptica. La potencia saltó de los 450 caballos a más de 600 en configuración de rally. En clasificación, con la presión del turbo al máximo, los rumores hablaban de cifras cercanas a los 850 caballos. Todo esto en un coche que pesaba poco más de 1000 kilogramos. Hagamos una pausa para entender lo que eso significa. Un Bugatti Veyron, el ícono de la velocidad del siglo XXI, necesita 1001 caballos y la ingeniería más avanzada para alcanzar los 100 km por hora en 2.5 segundos. El Ford RS200 Evolution en 1986, con una caja de cambios manual y sin ayudas electrónicas, lo hacía en 2.1 segundos sobre el asfalto. Su récord mundial de aceleración de 0 a 60 millas por hora, 96.5 kilómetros, en 3.07 segundos, permaneció imbatido en el libro Guinness de los récords durante 12 años. La experiencia de conducirlo era, según los pilotos, un acto de violencia controlada. No había una entrega de potencia suave. Al pisar el acelerador, había un breve instante de calma, el famoso turbo lag, mientras la turbina gigante comenzaba a girar. Y entonces, el infierno se desataba. El coche no aceleraba, se teletransportaba. El impacto contra el cielo era tan brutal que dejaba sin atmo, el paisaje se convertía en un borrón impresionista y el mundo se reducía al siguiente árbol, la siguiente curva, el siguiente salto. Los pilotos los llamaban los valientes o los estúpidos. Era una simbiosis peligrosa, una danza con la muerte que alimentaba la leyenda. Pero toda danza tiene un final, y este llegaría de la forma más trágica imaginable. En 1986, durante el Rally de Portugal, el piloto privado portugués Joaquín Santos, al volante de su RS200, se encontró con una cresta ciega. Al superarla, se topó con un muro de gente que bloqueaba la carretera. En un intento desesperado por esquivarlos, perdió el control. El coche se salió de la carretera y se precipitó contra la multitud. El accidente dejó un saldo de 3 muertos y decenas de heridos. El mundo del rally quedó en shock. No fue una falla mecánica, no fue un error del piloto. Fue el resultado inevitable de una fórmula insostenible, coches demasiado rápidos para los humanos, corriendo en carreteras demasiado concurridas para ser seguras. El RS200, la máquina diseñada para la gloria, se convirtió en el catalizador de la tragedia. El equipo oficial de Ford se retiró inmediatamente de la prueba. El accidente de Portugal fue la primera pieza del dominó. Unas semanas después, en el Tour de Corsa, la superestrella de Lancia Henry Tobonen y su copiloto Sergio Cresto se salieron de la carretera con su Delta S4. El coche cayó por un barranco y explotó en una bola de fuego. Nadie sobrevivió. Esa fue la gota que colmó el vaso. La Federación Internacional del Automóvil FIA tomó una decisión drástica e inmediata. A finales de 1986, el Grupo B sería abolido. Los monstruos serían encerrados para siempre. La era más espectacular y peligrosa del automovilismo había llegado a su fin. Pero, ¿qué haces con un monstruo cuando le quitas su razón de ser? Ford se encontró con un garaje lleno de los coches de carreras más avanzados del mundo, ahora inútiles. El sueño del Grupo B se había convertido en una pesadilla logística. Sin embargo, una bestia tan pura no puede ser enjaulada por mucho tiempo. El RS200 Evolution encontró una segunda vida en un lugar inesperado, el Rallycross. En estas carreras cortas y explosivas en circuitos mixtos de asfalto y tierra, la aceleración brutal del Evo era el arma perfecta. El piloto noruego Martin Schantz, apodado Mr. Rallycross, se convirtió en una leyenda, dominando el campeonato de Europa con su RS200 modificado, demostrando que el coche seguía siendo el rey de la aceleración. Otro de estos monstruos exiliados fue llevado a América para conquistar la montaña más famosa del mundo. El piloto sueco y campeón del mundo Stig Blomqvist se enfrentó a la subida de Pikes Peak con un RS200 Evolution que desarrollaba unos aterradores 840 caballos. El coche demostró ser tan rápido y valiente que, a pesar de no ganar, dejó una impresión imborrable en la historia de la carrera hacia las nubes. Mientras tanto, las 200 unidades de calle, esos ralos o productos de un programa de carreras cancelado, se convirtieron en objetos de culto.
Eran coches de carreras apenas domesticados, con interiores espartanos llenos de interruptores de un Ford Fiesta, sin ningún tipo de lujo y con toda la furia del motor de competición latiendo justo detrás de la cabeza del piloto. Hoy en día, son de los coches más codiciados por los coleccionistas, un recordatorio tangible de una era dorada e irrepetible. Poseer un RS200 no es como poseer un Ferrari o un Lamborghini, es poseer una pieza de historia peligrosa, un artefacto de una época en la que la ambición humana superó los límites de la sensatez. Y aquí es donde encontramos la verdadera lección del RS200 Evolution. No es una historia de caballos de fuerza o récords de aceleración, es una fábula sobre la ambición y sus consecuencias. El RS200 representa ese momento en cualquier disciplina, ya sea la ingeniería, el arte o la exploración, en la que el deseo de ir más allá, de ser el mejor, eclipse a la prudencia, fue la culminación de una búsqueda sin límites.